¿Alguien confirma si se ve bien? Hola. ¿Puedo? Hola, buenas tardes. Yo me llamo María Fernanda, yo soy arquitecta brasileña y les voy a presentar el trabajo desarrollado por mí, Lisette y Pilar en la Universidad Politécnica de Cataluña, que tiene como nombre Análisis de ciclo de vida de estructuras híbridas en escuelas de São Paulo, Brasil, eh, con la madera como alternativa a la descarbonización. Bueno, la investigación empezó a partir de una búsqueda por el contexto de la situación de la construcción civil en madera en Brasil. Y lo que se ha podido comprobar es que la madera técnica sí que se están construyendo con la madera, sin embargo, de una manera muy lentamente, con habitaciones y viviendas unifamiliares y también edificios comerciales. Por lo tanto, lo que se ha planteado en la investigación es un camino progresivo hacia la descarbonización de la construcción brasileña a través de sistemas híbridos que combinan materiales que poseen alto impacto medioambiental, como el hormigón y el acero, junto con la madera, a partir de un punto de vista de la construcción pública, más específicamente de las escuelas públicas de São Paulo. Entonces, el objetivo principal fue desarrollar un análisis comparativo sobre los impactos medioambientales a partir del indicador de CO2 equivalente de tres combinaciones estructurales híbridas y la línea base, que es una escuela de São Paulo, a fin de verificar cuál sería la solución más adecuada para introducir los productos de madera técnica de manera progresiva y empezar a descarbonizar la construcción pública de las escuelas públicas de São Paulo en Brasil. La metodología utilizada se dividió en tres fases. La fase 1 de investigación, donde hemos buscado informaciones sobre los impactos medioambientales de la construcción civil, cómo la madera puede ayudar con la descarbonización, los beneficios de la madera en el sector de la construcción civil y un contexto brasileño de qué estaba pasando en Brasil con relación a la madera, a los impactos medioambientales de la construcción y todo esto. La fase 2 es la fase de desarrollo, donde se ha seleccionado la línea base, que es la escuela pública, y se ha investigado algunos casos de estudio de estructuras híbridas que combinan madera con hormigón y madera con acero, y se ha desarrollado tres combinaciones híbridas para hacer los análisis de los impactos medioambientales a fin de verificar cuál la mejor solución para empezar la descarbonización. Y la última fase es la fase de análisis, donde hemos analizado a partir de la metodología ACV, análisis de ciclo de vida, estas tres combinaciones y también la línea base, haciendo comparaciones y verificando la mejor solución. Entonces, esta es la escuela, la línea base, que es una escuela cerca de la ciudad de São Paulo, que posee estructura de hormigón prefabricado. Aquí se puede ver un poco cómo funciona todas las plantas, el sistema, y es importante resaltar que solo hemos cambiado la estructura principal, entonces los pilares, vigas y forjados, la cubierta dejamos como está, porque nos pareció más eficiente y ligera de la manera como es actualmente. Los casos de estudios estudiados fueron estos cuatro. El primero es el LC21 en Austria, que posee una estructura que mezcla hormigón y madera laminada encolada. Entonces son pilares dobles y un forjado mixto, donde hay vigas de madera laminada encolada y una capa de hormigón. El caso de estudio 2 es el caso del edificio de aparcamiento en Bélgica, que posee pilares de hormigón prefabricado y una losa, un forjado de alveolar de hormigón y las vigas dobles de madera laminada encolada. El caso de estudio 3 es el caso en Barcelona, Casal Porta Trinitat, que posee un esqueleto de acero laminado y un forjado que mezcla la madera laminada encolada y el CLT, la madera contralaminada. Y el caso de estudio 4 es el caso del edificio desmontable que está en los Países Bajos, que posee una estructura hiperligera
con pilares y vigas de acero laminado y un forjado tipo cajón abierto con la madera microlaminada, que es la madera LVL, que es súper resistente y súper delgada. Entonces se genera una estructura muy ligera y totalmente desmontable. A partir de todos estos casos de estudios, lo que se ha hecho fue generar combinaciones híbridas para verificar la mejor solución. Entonces, las combinaciones son básicamente estas. La primera es la línea base, que está entera hecha en hormigón, y las otras tres fueron las que hemos propuesto para hacer los análisis. La primera es una mezcla de hormigón con madera, entonces son pórticos de hormigón prefabricado y el forjado es el forjado tipo cajón con la madera microlaminada, que es la misma del caso de estudio 4. El caso de estudio 2, el caso de estudio, no, la combinación 2 es la combinación con pórticos de madera laminada encolada y forjado alveolar de hormigón. Y la combinación 3 son pórticos de acero laminado y forjado en madera contralaminada, el CLT. Es importante resaltar que hicimos un predimensionado para tener una estimación de las medidas, de las dimensiones de los elementos estructurales para tener los volúmenes y así hacer los cálculos de los impactos medioambientales. Y utilizamos la normativa española, pero adaptamos a las condiciones de Brasil. Entonces, vamos a la parte de los análisis, y aquí es cuáles fueron las etapas analizadas. Entonces, en la etapa de producto, hemos analizado el suministro de materias primas, el transporte hacia la fábrica y la fabricación del material, a partir de la base de datos de Bath, de la Universidad de Inglaterra. En el proceso de construcción, hemos analizado el proceso de transporte hacia la obra, que es la fase A4. En la etapa de uso hemos analizado la etapa referente al mantenimiento, reparación, sustitución y rehabilitación de estos materiales a lo largo de su vida útil. Y en la etapa de fin de vida hemos analizado los beneficios y carga más allá del límite del sistema, que tiene que ver con el potencial de recuperación y reutilización de estos elementos estructurales. Y todo lo que no se reutiliza y no se recicla se va directo al vertido, que es la etapa C4 que hemos analizado. Entonces, después de analizar todas estas etapas, tenemos los resultados obtenidos y bueno, es importante resaltar que cuando en el comienzo de esta investigación pensábamos que la madera sería la salvadora, no sé si es así que se dice, pero que la madera sería el mejor material para tener una construcción sostenible y amigable con el medio ambiente, pero lo que se comprobó acá es que sí, la madera es sí un material muy bueno para hacer una construcción sostenible, pero también no es el único material. Y sí, la combinación de los materiales a partir de sus virtudes, que es la mejor solución para hacer una construcción sostenible. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la combinación 1 es la combinación que mejor logró un resultado porque logró un ahorro de 40% con relación a la línea base, como vemos acá. Bueno, no sé si consigo. Acá es la combinación 1. Entonces, se redució en 40% las emisiones de CO2 en comparación a la línea base, que es toda de hormigón. Sin embargo, la combinación 2, que es la combinación con pórticos de madera laminada encolado y forjado de hormigón alveolar, al final logró más emisiones de que la línea base, que es la línea entera de hormigón, porque para los coeficientes acabaron penalizando mucho la madera para lograr, para justificar la flecha de la madera, lo que hizo con que los elementos estructurales quedasen muy, muy grandes y necesitasen más material para sostener el forjado alveolar. Entonces las emisiones acabaron aumentando mucho, mucho más que la entera de hormigón. Ya la combinación 3, que es la combinación de pórticos de acero laminado con forjado de madera del CLT, también logró un buen resultado, teniendo un ahorro de 12% más o menos. Sin embargo,
la industria del acero todavía sigue siendo una industria gran generadora de los impactos medioambientales y también en esta investigación no hemos añadido las pinturas intumescentes que es necesario para la protección frente al fuego, que es una pintura muy tóxica. Entonces, si hubiéramos añadido todo esto, presuntamente los impactos serían más grandes. Sin embargo, en el enfoque que tuvimos en esta investigación, todavía sigue siendo una buena combinación para descarbonizarla con el sector de la construcción civil en Brasil. Bueno, como conclusión, pensamos que la virtud de analizar y valorar la arquitectura a partir de un punto de vista medioambiental permitió que evaluásemos distintos escenarios estructurales de una manera identificando la mejor solución en términos de reducción de las emisiones del CO2 y se ha podido comprobar también que la madera es sí un material importante para descarbonizar la construcción y esto se quedó comprobado en la combinación 1 que logró casi 40% de la reducción de las emisiones de CO2 y sin embargo, como yo dije antes, el diseño arquitectónico con buenas prestaciones amigables ambientales requiere ubicar los materiales de acuerdo con sus virtudes a fin de generar una combinación óptima capaz de ser efectivamente sostenible. Y bueno, y también es importante decir que los materiales convencionales de la construcción como el hormigón y el acero poseen un alto impacto medioambiental y deben sí ser revisados en estos aspectos, pero se ha podido constatar que la unión del hormigón y la madera forman una combinación muy efectiva en Brasil principalmente, capaz de mitigar los impactos medioambientales de la construcción civil, en especial en las escuelas públicas de São Paulo. Y es esto. Gracias. ¿Vamos? ¿Empiezo? Bien. Bueno, hago esta segunda presentación. Algo que me interesa bastante respecto a la anterior es que la anterior fue una presentación de trabajos que hicimos puramente digitales y ahora voy a hacer una presentación de trabajos que hacemos puramente manuales. Y me parece interesante porque en los dos casos podemos avanzar sobre problemáticas análogas y vuelvo a tener esta misma lógica de que nos preocupa cómo pensar la arquitectura, cómo pensar que se produce creativamente, cómo transmitir a los alumnos y al mismo tiempo problemáticas específicas que vamos pensando. Lo primero que quería decir era que la arquitectura, digamos, algo que es obvio, pero me gusta decir obviedades, a veces repetir obviedades, porque ciertas obviedades parecen que no son tan obvias al final, pero la arquitectura emplea un lenguaje espacial y ambiental y organizativo para abordar problemáticas concretas y expresar cualidades espaciales. O sea, ¿por qué me interesa esto? Digamos, la arquitectura produce espacio con materia y con materia organizada, y eso es lo que hacemos. Después hay habitabilidad y hay usos en toda esa historia, pero lo que nosotros producimos formas con materia para ser habitada. Entonces,
el arquitecto, en el sentido, ya lo hemos dicho varias veces, o en muchos lugares lo voy diciendo, que es el arquitecto básicamente organiza materia. Organiza materia y la dispone en el espacio para producir estas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un proceso proyectual, y este proceso proyectual, yo siempre menciono que es un proceso paulatino en el tiempo, no es instantáneo. O sea, digamos, hay gente que tiene como la visión instantánea, una creatividad instantánea, lo cual no está nada mal, no me voy a quejar para nada. Aquel que lo tenga está buenísimo, pero en general tenemos una tendencia a hacerlo en un proceso de proyecto que es paulatinamente en el tiempo. Hacemos un desarrollo, y ese desarrollo cada vez es más complejo porque va incorporando problemáticas, y no son todas las problemáticas que las resolvemos en una instancia, sino que las vamos resolviendo sucesivamente y se retroalimenta este sistema. O sea, lo que nosotros llamamos un proceso de actualización es lo que hacemos. Entonces, nos metemos en el proceso de proyecto, y para meternos en el proceso de proyecto, a mí me parece muy interesante los trabajos que voy a mostrar ahora, que son trabajos hechos por estudiantes, materiales, en los cuales, en vez de tener todos los componentes juntos que tenemos los arquitectos, y en general mezclamos muchos, una de las cosas que me da ganas de discutir después en el momento que viene, que es discutir del Congreso en general, es la simultaneidad de cosas que se juntan todas y se suponen que son una única cosa, cuando en realidad son miles de cosas y no sabemos a qué corresponde cada una. Perdón, eso después si quieren lo charlamos, pero me parece es sumamente interesante. Entonces, voy a mostrar algunas manipulaciones directas de materia, en donde tenemos un material determinado y se producen pasos sucesivos de ver cuál es la resistencia que tiene la materia, qué cualidad tiene, qué potencia tiene, y cómo paso a paso la vamos relacionando. También me parece interesante que en este trabajo, que en el trabajo anterior no lo quise decir, pero también lo hacemos, es el alejamiento de la representación. O sea, el problema de la representación es un tema muy interesante que también da para un congreso entero, supongo, y no lo vamos a mencionar ahora, pero el tema de que estamos haciendo una cosa para hacer otra, ¿no? Estamos representando algo que no está ahí, y en cambio en este tipo de trabajos lo que estamos produciendo es en sí mismo lo que estamos produciendo. Entonces, hacer un entrenamiento en la manipulación de la materia, despreocupándonos de la representación, o sea, despreocupándonos de la escala, del significado, del objetivo que va a tener, es una práctica que yo creo que todos los arquitectos deberíamos tener y no la tenemos. Y en general también la capacidad de producir forma. Si producimos forma los arquitectos, y la arquitectura tiene este lenguaje que produce forma, me llama la atención que la forma tenga tan mala prensa, ¿no? Porque hay una tendencia general que el que hace una forma es un formalista, porque hubo una discusión en el principio del siglo pasado, en donde una discusión que ya es viejísima, pero todavía sorprendentemente sigue estando presente como tal, lo cual es rarísimo. Entonces a mí me parece muy interesante, estos trabajos que voy a mostrar es organizaciones materiales, reconocimiento de componentes, reconocimiento de relaciones, reconocimiento de formas, de producción de formas por secuencias, secuencias producidas como procesos, procesos que se retroalimentan. ¿Se entiende? O sea, la verdad que esto que estoy diciendo es todo lo que voy a decir. Todo lo demás es un trabajo, pero no es que voy a... eh, y lo que sí me interesa cuando digo de aislar algunas problemáticas es que nos permite tener un metaconocimiento de lo que estamos trabajando. O sea, si nosotros podemos aislar una problemática y entender una mecánica específica, esa mecánica es repetible, es generalizable y se puede poner en práctica de nueva manera. Entonces, voy a mostrar algunas imágenes. No voy a decir tanto de las imágenes, y después voy a hacer un pequeño resumencito de esta práctica. Eso sí lo voy a hablar por ahí. Pero me parece interesante esto de que con una simple hoja cortada podemos tener cualidades y podemos tener organizaciones materiales, y generar sistemas o lógicas de iluminación o espaciales o cualidades propias que son muy locales. Bueno, en este trabajo estuvimos trabajando con alguna de la gente que está acá presente, como una investigación en el sistema flexible. Me parece que lo que me gusta de esto, que son materiales muy sencillos que producen cualidades espaciales y organizativas. Estas son cosas que ellos no lo vieron, porque yo seguí en una materia que tengo en la Universidad de Itela con este tipo de, de materiales. Simplemente una hoja cortada con broche, no hay nada demasiado sofisticado,
pero es interesante ver todas estas cualidades. O estos son trabajos que hicimos en la U hace muchos años, con papeles, simplemente es un rollo de papel que tiene una organización tal y después por repetición, por cualificaciones, o someterlo a problemáticas, como por ejemplo que doble, y que esto genera como una lógica totalmente nueva y genera forma y genera organización. Y también me parece interesante, que es la otra discusión que me parecería lindísimo tener, es cómo se actualiza algo programáticamente. O sea, cómo esto genera intuiciones en cómo podría ser si esto lo ponemos programáticamente con arquitectura, para qué sirve, qué podría ser, que es como un salto adicional, que esto no lo tiene. Esto en sí mismo es la cualidad hecha como material. O sea, pero con esto nos puede despertar un montón de líneas de trabajo y de pensamiento, de relaciones, de cómo lo podemos usar en arquitectura. Y para mí, por supuesto, esto es arquitectura, porque es parte de la práctica en sí mismo. Esto es otra discusión que teníamos hace un rato en los pasillos, que a mí me llamó la atención, y lo traigo para las discusiones posteriores, que había se presentó muchas veces, más de una, me sorprendió, la discusión entre academia o profesionalismo, lo cual me pareció casi ridículo, pero lo traigo por las dudas, para poder pensarlo, y no se traía la palabra disciplina. O sea, tenemos una disciplina entre manos que en todo caso tiene líneas más profesionalistas o más profesionales, o problemáticas académicas o de transmisión o de conocimiento, pero el conocimiento en sí mismo, el problema disciplinar, excede todos estos puntos que son muy reductivos. Entonces me parece raro en el sentido de la reducción, ¿no? Estos son trabajos que hicimos con mangueras, donde se van apretando, juntando, viendo transparencia, viendo cualidades y detectando potencias. O esto, por ejemplo, que también se hizo en mi cátedra de teoría de la arquitectura en la U hace muchos años, cuando tenía esa cátedra, que eran volados de plomo sobre piedras, ¿no? Entonces simplemente era ver dónde caía y caían según la cualidad de la piedra. O sea, había relaciones específicas. Y lo otro que me interesa mostrar de esto es que estos son los trabajos que en general no muestro respecto de una teoría que voy desarrollando y que estoy trabajando y escribiendo sobre eso, sobre una teoría de la creatividad, ¿no? Cómo se produce creativamente, cómo se recaba información, qué es una información como diferencia, que van saliendo de todos estos trabajos cuando se van produciendo. O sea, esto simplemente es un trenzado y que tiene una decisión sistemática de cómo trenzarlo. Y no tienen objetivos en sí mismos. Este trabajo me interesa. Después, a partir de un momento, empezamos a trabajar con ensamblajes un poquito más complejos, ya no con la materia pura, sino con un preensamblado, y a partir de eso empezar a trabajar. Esto es uno de esos trabajos que me parece interesante, que son en realidad 4 triángulos que, como figura indeformable, todos lo sabemos, estos son justamente articulados, con lo cual son absolutamente deformables. En realidad lo único que hicimos es generarle una articulación más a la triangulación, que se supone que es indeformable. Entonces se empieza a producir una potencia de producción de forma y organización muy grande, o generación de sombras, o organización, o en este caso, por ejemplo, que empezamos a poner espejos porque teníamos que trabajar con los temas que tienen que ver con la luz, etcétera, o producir lógicas espaciales a las cuales no estamos acostumbrados, porque, eh, porque esto no representa nada, simplemente sí tiene espacio, sí tiene espacialidad, pero no humana, no humana a escala como estamos acostumbrados. Otros trabajos de ese tipo, lo hicimos un lab que hizo Josep Ferrando en su momento en Ditela, y eran unas piecitas de madera que simplemente estaban juntadas de una manera, y progresivamente seguíamos haciendo más relaciones. O esto es un lab que hicimos con Jesse Reiser también en Ditela, y entonces acá trabajamos sobre estos plegados de estas piezas que se usan para los frigoríficos, ¿no? Para las heladeras, y que en realidad era una obra de Mies van der Rohe, que íbamos detectando información de la obra de Mies van der Rohe de acuerdo a problemáticas internas de la obra, pero que no viene al caso para esta muestra que estoy trayendo hoy. O acá tenemos, esto no es un dibujo, es un escaneo directo de la pieza que hicimos, y después de la pieza que hicimos escaneada, simplemente podríamos cualificar y reconocer informaciones diversas dentro de las mismas piezas. No sé, que según qué decidamos y qué seleccionemos, encontramos otras cualidades diferentes dentro del teatro que tomamos de Mies, ¿no? Esto es un laboratorio con Bruder, que hicimos con bolsa de nylon de residuos, de
exceso y que después trabajamos con la luz para ir produciendo. Esto es una materia que tengo en Ditela que se llama Materia y Forma, y ahí fuimos trabajando como lógicas de generar fuerzas y manejo de información sobre materia determinada. Esto es con telas tensadas, esto con hilos tensados, esto es otra vez con el mismo tipo de plástico que la anterior, pero me interesa mostrar esto porque a diferencia de la anterior, el tipo de cualidades se fue detectando de otra manera. Se fueron detectando con llenos y vacíos, con sistemas que se van juntando cuando generan aire o transformar en dibujos, y los dibujos generan como reconocemos otras informaciones diferentes, o aislamos sectores, o incluso podemos hacer una impresión 3D en los cuales aislando ciertas cosas encontramos lógicas de producción totalmente diferentes, que pueden llegar a terminar en cosas así, que si alguien quiere ver edificios acá, que los vea, pero digamos, acá no hay edificios, ¿entiendes lo que digo? Es como la materia generando formas y no estamos tratando de hacer un proyecto urbano en este tipo de campos. Estos son sistemas con sorbetes comunes, pero es interesante porque los sorbetes están juntados de una determinada manera, entonces tienen una movilidad y los trabajos sistemáticos de producción y las organizaciones con la luz generan como cualidades muy, muy propias y, y todavía no están actualizados a una arquitectura en términos tradicionales. Tengo unos minutos, todavía no sé si tengo, porque yo voy muy rápido, nunca controlo el tiempo. No, porque me gustaba leer esto, que era un pequeño escritito que había armado en algún momento sobre este tipo de prácticas, para ver como los objetivos y los beneficios que trae, y me parecía que eran interesantes. Dice, se emplean mecánicas operativas directas que rápidamente nos sumergen en un proceso evolutivo. El autor se encuentra en el centro de la escena, ya que en el material y el paso previo realizado delimitan lo que está por venir, complejizando, modificando, potenciando y limitando simultáneamente a todos sus componentes. El producto evoluciona al trabajar diferentes capas sucesivas de manera coherente, buscando que las decisiones sean cohesivas. En esta práctica directa de hacer y operar se adquiere habilidad y concentración, siendo de vital importancia habitar el proceso de proyecto. Se trata de entregarse a lo desconocido, avanzando sin un objetivo final previsible. En la dinámica de trabajo se presta atención inmediata y se evita depender de la memoria a largo plazo, permitiendo que las variaciones locales generen un sistema complejo. Se retiene la solución, se avanza mediante desarrollo y mecánica, se aprenden mecanismos y se observen diferentes niveles de profundidad de los vínculos. Se visualizan cadenas de coherencia, comprendiendo por experiencia directa que estas cadenas están interconectadas y pueden transformar los que las precede. Se detectan, se potencian las tendencias evolutivas de la propia producción, generando una meditación sobre ellas. Se experimentan y se toman conciencia de los cambios de grado y cambios de clase, siendo estos últimos descubrimientos que a menudo nos dejan perplejos. Se estudian los límites de los componentes y las relaciones entre ellos, y se explicita cómo las decisiones tomadas a una determinada escala afectan las demás. Se trabaja y se percibe la infinita capacidad creativa, así como las posibilidades que un material puede ofrecer. Se analiza cómo algo afecta a otras cosas y su capacidad de actualización en diferentes contextos. Se explora el límite y la potencia de una reducción. Este modo de producción permite crear rápidamente un material de trabajo, tanto en términos de forma como en de cualidades detectadas. Estos trabajos también despiertan imaginerías, visiones espaciales, evocan fuerzas, saltos hacia actualizaciones programáticas que dependen de la evolución del proceso mismo entre el material y el autor de la producción. Nada, para cerrar es eso lo que vengo a decir, pero me parece fundamental que, que nos entrenemos sin objetivo. Me parece que el entrenamiento con objetivo como única línea posible es absolutamente reductivo y nos obliga a resolver. Y me parece que la arquitectura es resolutiva, de hecho, o sea, estamos muy acostumbrados a eso, o sea, de hecho, hace una casa, un hospital, o sea, tiene el final al principio, y si la lógica que nosotros queremos pensar es una lógica creativa y productiva,
me parece que es muy interesante desprendernos, no digo que siempre, para nada, digo que son prácticas que son muy interesantes para poder generar como nuevas líneas de pensamiento de trabajo. Nada más eso. Muy bien, seguimos con Remedios Casas. Bueno, este es un fragmento, un pedacito de una investigación un poco más grande que se dedica a trabajar sobre la organización material, digamos, dentro de la arquitectura y dentro de la mirada que podemos hacer sobre los objetos arquitectónicos. Este trabajo se enfoca específicamente en la organización de la materia en el espacio. Y dentro de eso me ocupé en particular de estudiar las relaciones entre las partes, digo, ¿no? Esta materia está organizada en elementos y esos elementos establecen relaciones entre sí que son muy específicas y que dentro de esas relaciones hay una potencia de trabajo ahí latente y lista para poder ser transformada a partir de una serie de procedimientos en otras cosas. De alguna manera en toda la arquitectura con la que trabajamos y la que miramos y la que estudiamos todo el tiempo, estamos viendo todo el tiempo elementos, materia organizada a través de elementos, pero que están todos sometidos a un sistema, digamos, estable, ¿no? Que está estabilizado en una relación entre las partes y el todo que determina este tipo de organizaciones, ¿no? Los elementos están ahí, están todos puestos en esa relación y devienen en ese objeto. Pero en otras organizaciones materiales que están presentes, por ejemplo, en la naturaleza, hay otras lógicas, ¿no? De alguna manera, lo que sucede en estas estructuras que están viendo ahí es que, así como en la imagen anterior, también hay partes y hay relaciones entre esas partes, acá también. Pero en el otro caso, esas relaciones están subordinadas a una totalidad, a un objetivo específico. Y en estos casos, de esas relaciones y de esas fricciones entre esas relaciones, surge la estructura de esos objetos. Esa es un poco la diferencia entre una y la otra. Lo que tienen de interesante estas organizaciones es que justamente se despojan como de la preocupación de una totalidad o de una obediencia, una estructura externa, sino que hay ahí una potencia directa entre una proliferación de un componente más pequeño y de una serie de relaciones y de lógicas de agrupamiento que esas pequeñas partes tienen y que en esa repetición, en esa proliferación, van constituyendo la estructura de ese objeto, ¿no? En este caso, uno es como un caparazón de un bicho prehistórico y el otro es un coral. Entonces, una de las cosas fundamentales para poder trabajar con este tipo de estrategias en arquitectura es encontrar en esas estructuras estables que hacen a nuestro acervo disciplinar, digo, todos los objetos arquitectónicos que existen, es encontrar en esas estructuras que están estabilizadas en objetos esos componentes con los que se puede trabajar, ¿no? Y que no son solamente piezas o partes, sino son piezas y partes que están puestas bajo una relación específica. Digo, más allá de la entidad material, hay relaciones que
¿no? Y la convergencia de esas dos cosas produce una especie de componente dispositivo que tiene propiedades emergentes, que surgen de esas relaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de, digamos, como suspender la idea de totalidad del objeto y empezar a encontrar esas unidades que están ahí en el objeto y que hay que empezar a separarlas, ¿no? Justamente como el ejercicio es como romper un poco esa totalidad. Para poder empezar a desencadenar esos procesos de transformación. En este caso hay un objeto, digo, una cosa importante es que las escalas de esos componentes pueden ser diversas. En este ejercicio, en esa oportunidad, eran unidades espaciales o fragmentos de unidades espaciales. En estas que se ven acá son piezas más pequeñas, pero lo importante es poder reconocer una serie de componentes, ¿no? Que hay que separar y poder operar a partir de ellos. En este caso que se ve ahí, en realidad son como unos fragmentos que obviamente tienen varias piezas. Hay una relación de articulación, de vinculación de unas con otras, hay modos en los que se acoplan unas sobre otras, hay relaciones que están dadas en esa convergencia de piezas, y que además, digamos, y esa es otra cosa importante para su detección también, hay una relación con la repetición, es decir, hay que identificar esas unidades e identificar también cuáles son las lógicas por las cuales como que prolifera y se extienda, ¿no? Y a partir de ellas poder ir trabajando las variaciones. Estas son unas de las primeras pruebas que se hicieron a partir de esas unidades, de esos componentes dispositivos reconocidos. Una de las cosas importantes es que las relaciones permanecían fijas, pero había que establecer un rango de variación de esas piezas, o sea, hasta dónde las piezas podían transformarse, estirarse, contraerse, para poder asociarse con otras sin transformarse en otro componente. Entonces, todo el tiempo hay una oscilación entre las lógicas de acoplamiento y la transformación de esas piezas que necesariamente en esa repetición y en esa acumulación empiezan a construir relaciones nuevas de solidaridad, de adaptación, de deformación, como para poder trabajar juntas. Y distintas también, digamos, nuevas condiciones de articulación que quizás no están dadas en los componentes de origen, pero que en el devenir, digamos, como del desarrollo, digamos, de esa experiencia, empezar a extenderlas y a multiplicarlas, a ver qué pasaba, empiezan a surgir como necesidades, como cuestiones que surgen en el propio proceso, ¿no? Como en este caso, empezar a pensar en alguna superposición. O en una variación de las piezas, o en una acumulación más extrema de piezas. Bueno, era muy breve. Era para mostrar un poco ese proceso, como, digamos, esto en realidad viene de una secuencia de investigaciones dedicadas a la materia y a estudiar modos posibles de trabajar con la materia desde el campo disciplinar sin tener que trabajar con materiales. Y también a la vez poder establecer experiencias con otros objetos, a partir de otros objetos arquitectónicos, pero no desde desde la referencia directa. Y el resultado también tiene que ver con que más allá de que ahí se pueda esbozar una cierta secuencia progresiva, en realidad no hay tal progresión, sino que
que en definitiva, digamos, a partir de digamos, de esas pequeñas piezas y de empezar a asignarles dos o tres indicaciones o autoimponerse dos o tres acciones, se pueden ir desarrollando diferentes estructuras donde en realidad el problema de la forma como objeto final no se puede controlar. Sí, lo que se puede controlar son las relaciones locales, las relaciones parte-parte. Bueno, eso solo. Bien, la última ponencia de este encuentro, Toto Díaz de la Sota. ¿Solo? Ah, re bien. No, está acá puesto. Sí. Porque decía PRL en la sección. No, pero sí, porque está dentro de todas las ponencias están. Ah, no sé. Por tanto, no, no. Ahí está todo perfecto. Ah, sí, se supone que sí. Alguien que esté en Zoom que confirme que se ve bien. Sí se ve. Gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Díaz de la Sota y me quedo con la última palabra del Congreso. Soy el último. Nadie me va a poder refutar nada, así que aproveché esa circunstancia para decir unas cosas complicadas. Para tenerme al tiempo, lo que voy a hacer, lo voy a leer así, es más fácil de entender. ¿Qué está pasando ahí? No. Sí. ¿Ah? Justamente va a pasar solo. Bueno, les voy a contar un proceso de investigación que estamos realizando, que se llama UNDA, y lo que les quería contar es esto. El proyecto UNDA se desarrolla como un proceso de investigación partiendo de saberes, técnicas y materiales existentes en el territorio. Un proceso que arranca en agosto de 2021, aunque es una investigación que está basada en anteriores, llevado a cabo por mí junto a la curadora e investigadora en arte Alicia Van Damme, el coordinador de Casa Río Lab Alejandro Meitin y el productor local Rubén Veró. Este grupo impulsa UNDA en territorio de Los Talas, Berisso, provincia de Buenos Aires, una zona productiva de mimbres, vides, con su consecuente producción de vino de la costa y frutales, entrelazada con el monte ribereño, estribación sur de la selva subtropical, humedal, y dentro de la planicie de inundación del Río de la Plata, río que en realidad es un estuario y que posee una inmensa cuenca que descarga sus aguas al mar a través de él. La potencia del territorio ribereño empujó la idea de llevar a cabo un trabajo colaborativo, un ensamblaje multiespecies que incluye personas. Esa idea se transforma en lo que tal vez reconozcamos como una idea de origen. La naturaleza así entendida,
fuertemente ligada a la cultura, y su fuerza en el territorio, con las constantes mareas del Río de la Plata que anegan y desaguan, con el humedal, su fauna y sus plantas autóctonas, y todos los saberes de las prácticas de los productores y habitantes de la zona, originarios o migrantes, sobre todo italianos. Todo este conglomerado conforma un trabajo potencialmente activo, encontrando campos de fuerza que debemos saber detectar primero para luego usar y amplificar. Nos encontramos en un ambiente rico en especies que están relacionando, y en este proceso, lejos de construir homogeneidades, nos sumimos en las diversidades de esas relaciones. La producción de uvas, en este contexto, requiere trabajar junto con el río y no contra él. El suelo es extremadamente blando y húmedo y se inunda cotidianamente. Rubén manipula sauces para que crezcan hermanados y así poder tensar los parrales con una técnica que es propia de la zona, pero imposible determinar su procedencia. A su vez, una red de zanjillos, zanjas y canales estrían todo el territorio para facilitar que el agua del río se vaya más rápidamente. Pequeños terraplenes direccionan y encausan el agua, terminan de conformar un sistema que permite aprovechar la exuberancia natural de la zona para el cultivo de vides y frutales. La experiencia que hicimos nosotros es la siguiente. Se plantaron sauces, varas extremadamente flexibles, de 4 años de edad, siguiendo un diseño que persigue las curvas que el propio material propone, conformando un ámbito espacial traspasable. El crecimiento del material vivo, brotes, hojas, fue produciendo entrecruzamientos y tejidos. Los cruces superiores se realizaron con el objetivo de que se hermanen las varas y crezcan unificadas. Se utilizaron nudos de sujeción, con varas de mimbre delgada, y algunas otras se usaron para sencillos entrelazados en los laterales para brindarle una mayor estabilidad estructural. Entonces el espacio se produce a partir de material vivo, que va desarrollando alianzas en ese crecimiento, aunándose, adhiriéndose, desgastándose. Siguiendo algunas técnicas ancestrales de manipulación de fuerzas naturales, nudos, tensiones, dobleces, uniones o encastres, logramos estructuras en suelos anegados y acuosos. El sauce pierde follaje en invierno, así que en cada estación el espacio cambia. Y a su vez las varas se engrosan y sacan nuevas ramas a gran velocidad. El tiempo se transforma en una variable primordial y el cambio, el movimiento permanente, nos habla más de los acontecimientos, de lo que pasa y de lo que en potencia puede suceder, más que del espacio pensado como algo estable. Unda, que se mueve haciendo olas. Onda, del latín unda. Cada una de las elevaciones que se forman al perpetuar la superficie de un líquido, cada una de las curvas, a manera de heces, que se forman natural o artificialmente en algunas cosas flexibles, como el pelo, las telas, etc. Cada uno de los recortes semicirculares con que se adornan los bordes de vestidos o de otras prendas. Perturbación periódica que consiste en una serie de oscilaciones que se propagan a través de un medio. Ola, onda de las aguas. Esa es la definición de la RAE. Este camino de investigación se propone como metodología empírica, es decir, sin saber del todo cuáles serán sus resultados finales, ya que será el proceso y nuestra interacción allí lo que irá sucediendo, marea tras marea, sudestado bajante, sol, humedad o viento, hormigas o gatas peludas. El proyecto sigue creciendo dentro de la sustancia de la arquitectura, una plantación de sauces dispuestas en una zona de límites difusos, un terreno inestable, móvil. Unda, entonces, no es una cápsula espacial, un objeto, sino las coordenadas conceptuales de todo el proceso, un lugar de acontecimientos, de encuentro de derivas. Tejer para dar forma para pensar, conectados con un gran cañaveral, la línea difusa de la costa de un arroyo, la plantación dorada de mimbres, mariposas bandera argentina, flores, perros, humanos, uvas y el gran río de la Plata. La cápsula Unda es la manifestación que permite imaginar nuevas formas, nuevas potencialidades. Esta es una cita de un diálogo entre la bióloga Brigitte Batiste y Paul Preciado. ¿Cómo aparecerá la epistemología futura, la que estamos construyendo también con movimientos de resistencia y disidencia, movimientos que critican la taxonomía del siglo XVII y XVIII, todos metidos en un momento de mutación planetaria y preguntándonos cómo vamos a pasar de una epistemología binaria, por ejemplo, no diversa, que separa naturaleza de cultura, cómo, desde el concepto, en la filosofía, por ejemplo, desde la artesanía cognitiva.
La biología tiene prácticas hiperexperimentales, trabajando, por ejemplo, con la plasticidad inherente al genoma. ¿En qué momento, cómo, a través de qué estrategias vamos a conseguir que esa mirada plástica que la biología tiene para transformar el viviente, que esa mirada se convierta en el lugar desde donde mirar de otro modo la existencia en el mundo? La vida ha tenido una intensidad experimental muy particular que con el cambio ambiental que hemos producido nosotros, toda esa explosión de diversidad de alguna manera resulta una inspiración para colonizar el futuro de vida. Sabemos que reorganizando en el antropoceno todas las cosas, ahora habrá que poblarlo con muchas quimeras. Vamos a poblar el futuro, pero tenemos que pensar cómo, con este cuerpo, en qué condiciones humanas. ¿Qué espacios queremos habitar? ¿Cómo están hechos espacios? ¿Cómo están hechos esos espacios? Quimeras para poblar el futuro, el presente, quimeras, objetos vivos como todos nosotros. La presentación del proyecto UNDA se realizó en el marco de un festival biocultural del Gran La Plata, trabajando con la idea de consolidar el concepto de corredor biocultural. La organización Casa Río, dentro del programa Humedales Sin Fronteras, organizó una jornada intensa entre el 11 y el 12 de diciembre del 2021 para fortalecer lo que llaman el anillo productivo y biocultural del Gran La Plata. Discutir el potencial diverso de este corredor biocultural que bordea la ciudad, analizar su potencial alimentario, ecológico y cultural, las amenazas que enfrentan y sobre todo se trató, como bien explica Casa Río, entender la necesidad de que los ecosistemas se mantengan relacionados para permitir la continuidad de los procesos ecológicos. Un corredor biocultural también involucra los conocimientos, las prácticas y las expresiones culturales del territorio. Esta iniciativa tiene por objeto aproximarnos a una definición de los roles de las comunidades urbanas, ecológicas y agrícolas y el establecimiento de las condiciones de preservación de las identidades y la biodiversidad que rodean a esta región capital, dice Alejandro Meck. UNDA se ha activado como un espacio de negociación y encuentro entre numerosos actores a lo largo de sus casi 2 años de existencia, con la concreción de seminarios, de charlas, de paseos, almuerzos y mingas de mimbre. Eso es lo que se ha producido como tarea colectiva a partir de este experimento que hemos realizado. Y finalmente quería hacer una especie de un anclaje filosófico de esta experiencia, que basado en un libro de Xu Gui, ¿no? Fragmentar el futuro, ensayos sobre tecnodiversidad, en donde se entiende a la tecnología no como un universal antropológico, concepto propio de la tecnología moderna, sino como una multiplicidad de cosmotécnicas y sus respectivas historias. Dice Yu, para Heidegger, la técnica moderna se revela como estructura de emplazamiento, en donde todos son recursos para ser explotados. Pero esta idea deja fuera las tecnologías milenarias, chinas, indias, mayas o incas, muchas de ellas surgidas de posicionamientos filosóficos y epistemológicos locales. La modernidad concibe la tecnología como universal y por ende neutral, pero esto refiere a una forma particular de pensamiento que pretende instalar un mundo científico-técnico y de orden social basado en un entendimiento geopolítico europeo-occidental sobre la civilización mundial. La tecnología como una fuerza productiva y mecanismo capitalista para incrementar la plusvalía. Sigue diciendo Witt, que la tecnología se desconecte de la realidad, que es su fundamento, es el resultado de ser universalizante y de convertirse en el fundamento de todo. Detrás de ese deseo, como su condición de posibilidad, está la historia de la colonización, modernización y globalización, que de la mano del crecimiento económico y la expansión militar ha dado origen a una cultura monotecnológica, en la que la tecnología moderna se vuelve la principal fuerza productiva y determina, en gran medida, la relación entre seres humanos y no humanos, el cosmos y el humano, las naturalezas y la cultura. Para apartarnos de la sincronización, Uy propone la fragmentación que nos libere del tiempo lineal y sincronizado, reabrir la historia mundial, someter a la tecnología a una necesaria interrogación y transformarla desde los puntos de vista de múltiples cosmotécnicas. UNDA es una experiencia enmarcada en la idea de la multiplicidad técnica, basada en relaciones locales hiperespecíficas entre el Río de la Plata y sus pobladores.
Bueno, eso es todo. Y con estas palabras damos por finalizado el consejo. Dejo de grabar y volvemos a grabar.